En esta parte yo te voy a explicar cómo se escribe el nombre propio Ali, ¿cierto? El nombre Ali es uno de los nombres árabes más comunes. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son estas letras que componen esa palabra Ali, al nombre propio Ali. Entonces primero tenemos una Ain, luego tenemos una Lam y luego tenemos una Y. Estas tres letras son las letras que componen la palabra Ali. Ahora, queda la duda, ¿cómo voy a escribir la palabra Ali? ¿Será que la escribo de esta forma? De esa forma. ¿Cuál de las dos formas es la correcta para escribir el nombre Ali? Entonces, cuando surge esa duda, lo primero que tengo que hacer es trazar una tabla que define las posiciones inicio, medio o final de las letras que voy a colocar al momento de escribir la palabra que estoy tratando de escribir. Entonces, aquí tengo que tener en cuenta y tenerlo claro que hay tres posiciones, inicio, medio y final. Pero en árabe, como escribo de derecha a izquierda, entonces mi inicio va a ser el primero. O sea, a ver, ese es mi inicio, este es mi medio y esto es al final. Inicio, medio, final de la palabra. Bien, entonces, después de haber identificado ya cuáles son las letras componentes que van a componer esa palabra, voy ahora a escribir letra por letra en un orden de derecha a izquierda, definiendo cuál es mi letra de inicio, cuál es mi letra de medio y cuál va a ser la letra de final, siempre trabajando con la tabla que me expone claramente que la letra que está en el inicio va a extender un vínculo hacia la izquierda y la letra que está en el medio va teniendo dos vínculos, uno derecha y uno izquierda. El vínculo derecho es para pegarse con la letra o enlazarse con la letra que está al lado derecho y el vínculo de la izquierda es para enlazarse con la letra que está a su lado izquierdo. Y estos vínculos sirven como brazos, ya que las letras en árabe, al momento de formar una palabra, se abrazan o se amarran así, o se saludan así, ¿no? Formando una línea, como una cuerda. Esa línea es la secuencia de las letras, en donde va de derecha a izquierda, y ahí yo puedo definir cuál es la letra de inicio, cuál es la letra de medio, cuál es la letra de final. De forma que la letra de inicio va a tener siempre un vínculo hacia la izquierda, la letra del medio va a tener dos vínculos, derecha e izquierda, y la letra de final va a tener un vínculo hacia la derecha y no a la izquierda, porque no hay más letras. Ya eso es la última letra de la palabra. Es el final. No voy a extender más vínculos. Y por lo tanto, ese queda como una cierre de la palabra. Con estas letras de final ya estoy cerrando la palabra y estos vínculos terminan con la letra del final. No hay más vínculos, no hay más brazos extendidos hacia el lado izquierdo como para amarrarse con la letra como una extensión. No, ya la letra final es el fin de la extensión o el fin de estos enlaces. Bien, entonces aquí tengo duda entre esta o esta. Bien, entonces vamos a definir cuáles son las letras componentes. Tengo una letra Ain, una letra Lam y una letra Y. Entonces, al momento de escribir la palabra Ali, la primera letra ya estamos claros que es una Ain de inicio. Entonces, voy a escoger esta forma, que es la forma apropiada dado a que esa letra de inicio es con ella que comienza la palabra que quiero escribir, la letra Ain. Entonces, esa misma letra Ain de inicio se escribe de esta forma, y aunque en su forma sola del alfabeto aparece aparece escrita así.
como con un brazo, pero suelto, no extendido. El brazo suelto porque ya estaba sola la letra, pero cuando ya está amarrada con otras, tiene que enlazar su vínculo para amarrarse con la letra que viene a su lado para formar como unos enlaces en donde las letras se pegan y se enlazan entre sí. Bien, entonces no va a quedar suelta como si fuera sola en el alfabeto, sino esa forma que quedó aquí abajo va subiendo. Esa forma que estaba suelta así, subió arriba y alcanzó el nivel de caligrafía para pegarse con la letra que está a su lado. A su lado izquierdo, no a su lado derecho, dado que la letra I es la letra de inicio de la palabra que voy a escribir. Bien, después de la I viene la letra LAM. La LAM está ocupando posición de medio, dado a que esta letra está entre otras letras y está ocupando posición de medio, o sea, entre letras. El medio significa entre letras. No es ni de inicio ni de final, sino entre letras. Bien, entonces escojo esta forma, dado a que en la posición de medio tengo dos vínculos. Uno que se va a amarrar con la letra que está al lado derecho y el otro va a amarrarse con la letra que está a su lado izquierdo. Entonces voy a usar esa forma. Y la escribo aquí, al lado de la AI, en la misma línea de caligrafía, y la escribo de esta forma. Observo como la letra LA subió un poquito más que el nivel de la AIN, subió un poquito más. O sea, el nivel de la AIN es como a esa altura, pero el nivel de la LAM es un poco más alto. Bien, entonces la posición de la letra dentro de la palabra, además de que la letra no va a quedar suelta así como su posición de sola en el alfabeto, no se va a quedar suelta, ya que esta parte que quedó aquí abajo subió arriba para formar la extensión y amarrarse con la letra que está después. Entonces no se va a quedar suelta y va a mantener una altura suficiente y diferencial con las otras letras, dado que la letra LAM es una letra más alta que las demás letras. Bien, entonces aquí ya definí cuál es mi letra segunda, cuál es mi segunda letra en la palabra, que es la letra LAM, y cómo va, y cuál posición está ocupando dentro de la palabra, está ocupando la posición de medio. Entonces tengo aquí inicio, tengo aquí medio, y si hay otras letras del medio, las voy a colocar aquí, pero si la palabra ya no tiene muchas letras en el medio, tiene una sola, entonces la otra letra que viene después, obvio, va a ser una letra de final. Pero si la palabra es una, por ejemplo, una palabra muy corta, un nombre muy corto, o una preposición que tiene muy pocas letras, y si esa palabra, que es una preposición, tiene solamente dos letras, obvio que voy a tener una letra de inicio, una letra de final, y no voy a tener letras de medio, porque ya son solamente dos letras, o sea, una va a ocupar inicio, la otra va a ocupar final, y no hay medio, porque son dos letras nada más. Bien, entonces aquí, después de la letra LA, tengo la letra Y. ¿Y cómo voy a escribir yo la Y aquí? ¿Qué posición está ocupando la Y? Obvio, si la árabe se escribe de derecha a izquierda en ese sentido, entonces tengo esta letra aquí de inicio, tengo esa letra que es medio, y tengo la última letra que es del final. Entonces, esta es la primera, esta es la segunda, y esta es la número 3. Ahí van inicio, medio, final. Inicio, medio, final. Entonces aquí voy a escribir la letra del final. Entonces, la letra que está ocupando la posición de final para cierre de la palabra es la Y, al final cae eso. Entonces voy a tomar esa forma de final de la letra Y en cuestión y la voy a escribir aquí. Entonces, la escribo de esta forma. Es la letra Y de final.
posición de final. Entonces tengo aquí la ain en el inicio, tengo la lam en el medio y tengo la ye en el final. Y por lo tanto, esa va a ser la palabra que estoy tratando de escribir, que es la palabra Ali. Entonces, entre esas dos opciones, voy a escoger esa y no esa, dado aquí. Si mi palabra está cerrada con la Y de cierre es la Y de final y no la Y de medio. Por lo tanto, la Y correcta de escribir es esa, la Y de final. Entonces, esa va a ser la forma correcta de escribir la palabra Ali y no esa. Bien, entonces para leer la palabra Ali necesito definir cuáles son las vocales después de haber ya puesto esa letra Ain como primera letra, la letra Lam como segunda letra y la letra Y como tercera letra. Voy a leer ahora mi palabra, voy a colocar las vocales que me facilitan el proceso de lectura. Tengo vocal A sobre la Ain, se lee A, y tengo vocal I debajo de la Lam y se lee Li. Más tengo este Y, que es la letra Y. Ese Y es como otra I adicional. Tengo una I simple, que es una vocal, que es la kasra, más estoy agregando una forma de alargamiento que me alarga el sonido con una Y adicional. Entonces tengo Ali. Y esa sílaba es larga porque tiene tres componentes. Tiene la consonante Lam, tiene la vocal I, y tiene la tilde o la forma de alargamiento, que es la vocal larga, que es la Y. Entonces voy a leer mi palabra Ali. Ali. No es Ali, es Ali. Aunque en algunos países, sobre todo del Medio Oriente, como en el Líbano, dicen Ali. Ya Ali. Pero no es Ali, es Ali. Y se escribe de esta forma. Pero esos son dialectos. ¿Sí? En el Líbano lo llaman Ali, pero la palabra original es Ali y tiene un alargamiento aquí al nivel de la segunda sílaba con la Lam como consonante, con una vocal I, y la Y es una I adicional y se lee con alargamiento Ali. Bien, espero que se te aclaró la duda bien, y si tiene más dudas, comunícate conmigo por Messenger. Yo doy mis clases online por Messenger. Yo soy Mohamed Kesentini. Estoy en YouTube con aproximadamente 90 videos. Estoy en Amazon con 25 libros y 2 aplicaciones app. Una árabe-español y otra árabe-inglés.